Buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Esta es su clase de filosofía. El tema que iniciamos la clase anterior se refiere precisamente a la condición humana derivada de la filosofía postmoderna. Hoy nos vamos a referir a un filósofo muy controversial, conocido, bueno, su apellido es Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como quieran ustedes. Para que lo escriban correctamente en sus apuntes, lo voy a acercar para que ustedes lo copien. Muy bien. Para Nietzsche, entonces, va a proponer un gran problema, el problema de la pérdida del fundamento. ¿A qué se quiere referir Nietzsche con esto? Bien, el hombre hasta este momento venía apegado a una religión, la cual le dictaba la forma de conducirse. También venía apegado a una moral, a una moralidad, la cual también dictaba normas de cómo comportarse. Y entonces, cuando llega la posmodernidad, se encuentra con que el hombre igual se apartó del razonamiento y se encuentra extraviado. En pocas palabras, como vamos a ver ahorita, va a llegar a lo que vamos a llamar al individualismo. Vamos a tratar de explicar. El problema de la pérdida del fundamento hace referencia al vacío que dejó el rompimiento del mundo ordenado de la razón, así como la pérdida de la centralidad de la religión y la diversidad de cosmovisiones durante la modernidad. En este contexto, el hombre vivió en la inseguridad y la incertidumbre, sin la posibilidad de cambiar una sociedad que no lo reconocía como tal, y obviamente ante una oleada de información que no va a lograr estructurar y organizar a la sociedad, por lo que, según Nietzsche, en consecuencia, el hombre quedó sin certezas absolutas, lo cual lo van a buscar o a volcar a buscar su realización individual en diversos caminos. De acuerdo con Nietzsche, el problema de la pérdida de fundamento se refiere a la pérdida de una base absoluta de la moralidad. Y entonces propone matar a Dios. Con la muerte de Dios, entonces, según Nietzsche, va a conducir al rechazo de los valores absolutos, es decir, al rechazo de la creencia de una objetividad y una ley moral universal que se ejerce sobre todos los individuos. Para Nietzsche, la religión, o mejor dicho, Dios, es el que lo impide desarrollarse, le quita la libertad y entonces se ve sometido y por lo tanto infeliz. Nietzsche va a desarrollar una doctrina de la voluntad del poder. Además, va a influir en diferentes disciplinas como la psicología, la literatura y también obviamente en la moral. Nietzsche fue el filósofo preferido de los nazis, los nacionales socialistas alemanes, quienes van a deformar desafortunadamente a su conveniencia el concepto del superhombre de Nietzsche, obviamente para promover sus ideas de que ellos eran la raza elegida, es decir, el superhombre. Esto obviamente va a distorsionar pues muchos de los escritos y propuestas del filósofo alemán, que obviamente ya había fallecido para la Segunda Guerra Mundial, y obviamente con ello legitimaron la violencia del nazismo sobre las demás razas o etnias. La principal aportación de Nietzsche consistió en replantear los valores que fundamentan la vida, pues de acuerdo con su teoría, el hombre mismo es quien determina el sentido de su existencia y crea su propio destino a través del entendimiento y su libre albedrío. Es decir, Nietzsche
señala de que no necesitamos los hombres ni la moral ni ninguna religión, bueno, él se refería al cristianismo en especial, ni el razonamiento, ya que ellos nos limitan para que nosotros nos desarrollemos como individuos. Nietzsche entonces va a pensar que el hombre se engañaba a sí mismo y evadía su realidad al vivir de la esperanza provocada por una promesa de salvación en la otra vida. Es decir, te mueres y te salvas. Si te has portado bien, sí, si no, Nietzsche llamó a esto el pesimismo nihilista, N-I-H-ilista, el cual concluía pues con la muerte. Nietzsche va a criticar severamente a la moral cristiana, pues no compartía la idea de formar gente con actitudes de abnegación, sacrificio y desinterés. Pero ante esto encontró una solución grave. Si Dios ha muerto, la moral del cristianismo entonces resultaba inoperante. Ante la muerte de Dios, el hombre no podía seguir refugiándose, según Nietzsche, en la hipocresía y tendría que hacerse dueño de su destino. Por tanto, la idea de un Dios rector y la esperanza de una recompensa en otra vida, pues tienen que desaparecer. Y propone Nietzsche, lo prohibido entonces podría realizarse conforme a la naturaleza de la vida o bien de la voluntad de vivir. Para Nietzsche entonces era necesario un nuevo hombre al cual le llamó superhombre, con cualidades diferentes, es decir, creador de valores, consciente de su poder sobre sí mismo y su destino, de instinto dominante, con un amplio sentido de soberanía y que buscara salir de su mediocridad, llegando así al superhombre, quien determinaría el camino hacia un nuevo orden y daría sentido a la misma tierra. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser ese superhombre si no tenemos precisamente los valores? Cada quien tendría sus propios valores y obviamente no siempre serían en concordancia. Entonces estaríamos en un paso retrógrado, volviendo nuevamente a un superhombre, pero a un superhombre abusivo. Bueno, se los dejo de su reflexión. Gracias por su atención, cuídense. No olviden sus evidencias.